Buenos días. ¿Se me oye? Buenos días. Pues sí, soy Clara Grima y evidentemente soy matemática. Y tengo que confesar que hace unos 9 años, cuando yo empecé a hacer divulgación de las matemáticas, pues lo que pretendía, francamente, es hacerme famosa con ello y triunfar en grandes escenarios, llenar estadios haciendo matemáticas, pero cada vez me va peor. Y, de hecho, yo he comprobado, me han echado de la tele, de la radio, y he comprobado que al final los únicos que triunfan en eventos como este pues son las boticarias de los huevos, que siempre tienen que petarlo, y algunos, como la Natalia y el Manolo, que ya ni vienen a vernos. ¿Será que están en el Madison Square Garden o algo así? O sea que no voy a triunfar nunca haciendo matemáticas y encima no sé cantar. Para daros pena, y me aplaudáis al final, tengo que decir que cuando llegué a Bilbao me encontré con un referente cultural para mí muy importante, una escritora a la que admiro mucho, que está por aquí, que es Laura Martínez Lasso, que cuando llegué a la calle del licenciado Pozas me dijo: Clara, ¿tu charla de este año es divertida o como siempre? Y me quedé un poco cortada. Yo la admiro mucho, supongo que conocéis su libro, Papá, ¿dónde se enchufa el sol?, que ha sido un bestseller. Era con otro chico que no recuerdo el nombre, pero os lo recomiendo. Y entonces he decidido hacer el ridículo por Laura, para que sea un ratito, porque la charla no tiene nada de divertido. Así que pensé cantar algo de Antonio Orozco, que es lo que a ella le gusta, pero no me sé ninguna. Voy a tirar por una apuesta segura. ¿Luces? Voy a hacer un Rosalía. ¿Me ponéis luces? Shh. Almudena. Al final se ha escondido, lo sabía. Shh. Si me das a elegir entre las mates y el cante, en este teatro tan lleno de gente hay amor. ¡Qué corte más grande! Fuera, vamos a hablar de matemáticas. Bueno, vale. Laura, hasta aquí. Ahora vienen las matemáticas. Como sé que estáis algunos medio dormidos y aquí al final todos estáis deseando que acabe el día para iros al karaoke, lo que vamos a hacer es un poco de karaoke para que esto no sea tan aburrido. Y os voy a pedir que hagáis esto, porque la charla se llama Mathematical Rhapsody, recuerda un poco a Queen, ¿no? Así podéis hacer esto. Ahora viene el karaoke. We will math you. Ya, fuera, ya. Ahora sí, vamos. Ya se acaba la música. Ahora vienen las matemáticas y los WhatsApp de mi familia diciendo: siempre nos haces lo mismo. Felicidades a mi hermana, que es su cumpleaños, mi hermana Maribel. Bueno, pues la charla está basada, el título de la charla está basada en Bohemian Rhapsody, que se supone, bueno, todos, mucha gente coincidimos en que fue la obra maestra de Queen, lo que ya los lanzó definitivamente al estrellato de la fama. Y lo que yo quería hacer es, pues, un poco presentaros cuál sería la obra maestra que lanzaría a cualquier matemático ahora mismo a la fama, que sería demostrar la hipótesis de Riemann. Me ha quedado un poco cutre el arreglo, pero que soy muy mala con el Photoshop. Y más que explicar la hipótesis de Riemann, no te vayas, Laura, que no la voy a explicar, lo que quería era hacer un homenaje a otra persona que estuvo a punto, bueno, os anunció que nos iba a dar la Mathematical Rhapsody y que muchos de los que vivíamos el año pasado, porque esto fue hace un año, íbamos a ver por fin demostrada la hipótesis de Riemann. El de la izquierda es Riemann, fue un matemático muy potente, muy conocido por los físicos, porque ayudó mucho con su geometría a la relatividad general. Yo, por culpa de cuentos cuánticos, siempre veo a Javier Cámara, porque dice que se parece. Yo no se lo veo. Y el de la derecha, al que le quiero rendirle el homenaje hoy, es Michael Atiyah, que hace un año dijo que había demostrado la hipótesis de Riemann. Este tuit es de ayer, hizo un año, del 20 de septiembre, de la cuenta del Foro de Laureados de Heidelberg, donde se anunciaba que si Michael Atiyah iba a presentar la demostración de la hipótesis de Riemann. Los matemáticos y todos convulsionando, como podéis imaginar, dejamos de comer. Yo no, pero algunos sí. Y estábamos todos atentos. La verdad que no es la primera vez que alguien anunciaba que había demostrado la hipótesis de Riemann. Mucha gente lo había anunciado antes. Casi todos los matemáticos de la sala, supongo, tienen algún correo de algún colgado que dice que ha demostrado la hipótesis de Riemann. El problema aquí, o la tensión aquí, es que era Michael Atiyah.
No era un colgado el que estaba diciendo que había demostrado la hipótesis de Riemann. Michael Atiyah, entre otras cosas, entre otros premios, tiene la medalla Bell y tiene, la medalla Field y el premio Abel, que son dos de las distinciones matemáticas más importantes del mundo. Luego, aunque había cierto escepticismo, era Michael Atiyah el que lo decía. Y estábamos todos nerviosos, haciendo quedadas. Nosotros quedamos para esas cosas, no nos gusta mucho el fútbol, para ver en directo la retransmisión donde Sir Michael Atiyah demostraba la hipótesis de Riemann. Alguien puede decir, bueno, ¿qué os pasa a los matemáticos con la hipótesis de Riemann? Sois muy pesados. Y uno podría decir, bueno, no somos nosotros, este matemático, otro gran matemático, Hilbert, decía, una de las cosas que decía, que si dentro de 500 años, después de muerto, porque lo decía vivo, nunca fue a cuarto milenio, y si yo me muero y despierto después de 500 años, lo primero que preguntaría es, ¿demostró alguien la hipótesis de Riemann? Es uno de los premios uno de los problemas del milenio, hay $1 millón para quien lo resuelva. Y otro matemático al que yo admiraba mucho, o admiro, Hardy, en sus proposiciones de Año Nuevo, la primera era siempre demostrar la hipótesis de Riemann. Y la última, matar a Mussolini. Adoro a Hardy, lo adoraba. Él es el protagonista. Si habéis visto la película El hombre que amaba al infinito, él es Jeremy Irons. Bueno, no, Jeremy Irons es él. El caso es que a todos, ahora sí, Laura, no te vayas, que un ratito. ¿Qué es la hipótesis de Riemann? La hipótesis de Riemann va sobre una función, eso es una función, se llama la función z de Riemann, y no sé si llega aquí el láser, pero básicamente se trata de coger ese garabato, es z. Z de s es una función que para cada valor de s, pues, calcula un valor nuevo. ¿No? Pues para un valor de s calcula 1 más 1 partido por 2 elevado a s, más 1 por 3 elevado a s y tal. Y lo del final es la forma que tenemos los matemáticos de escribir eso abreviadamente. O sea que es la función z de s es una suma infinita de cosas donde va cambiando la s, dependiendo de esto. Aunque sea una suma infinita de cosas, las sumas infinitas de cosas no tienen por qué ser cosas infinitas y, de hecho, si calculáis el valor de la función z de s para 2, es decir, ponéis un 2 donde estaba la s, y lo sumáis hasta el infinito, pues sale una cosa tan bonita como esa. Eso lo hizo Euler, padre de la teoría de grafos. Bueno, pues la función z de Riemann es esta, y lo que hizo Riemann, empezó a estudiarla no con los números que conocéis, sino con unos números que se llaman los números complejos. ¿Qué es un número complejo? Pues un número que es complejo. Es como un complejo de lo que tenemos nosotros. Tiene su parte real y su parte imaginaria. Yo, por ejemplo, tengo complejo de gordita. Eso tiene una parte real, tiene una parte real. Y pues eso es un complejo. Al evaluarlo los complejos, Riemann estaba interesado en saber dónde estaban algunos tipos de números especiales que lo hacían cero, no voy a entrar en detalle, y dijo esto. La parte real de cualquier cero no trivial de la función z de Riemann es 1 medio. Entonces Laura se habrá quedado un poco como, pues muy bien. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, a lo mejor si os digo que sabiendo eso tendríamos la distribución de los primos, ya os pondríais más nerviosos. ¿O no? Entonces, uno puede decir, ¿para qué queréis saber la distribución de los primos? Porque es bonita, sería bonito. Entonces, citar a Pessoa y decir que saber la distribución de los números primos sería tan bonito como la Venus de Milo, lo que pasa es que a lo mejor menos gente se da cuenta de ello. Pero en general, ¿por qué nos pasa con los primos? Pues podría ser una antipática, pero no lo soy, y decir, en plan, Clinton por la criptografía, estúpido. ¿No? Porque la criptografía de clave pública se basa en los números primos. Pero hay una razón todavía más bonita. Los números primos son los ADN, es como el ADN de los números, porque cada número compuesto o primo tiene una única factorización en números primos que lo hace único, irrepetible. Podríamos decir que es como las piezas con las que se hacen los números si fuéramos físicos. Dios nos libre. Podríamos decir que son como partículas elementales que forman los números o que son como los escritoides que forman los números. De hecho, el mensaje de Arecibo, que mandamos al espacio en el 74, básicamente eran números primos. Eran ceros y unos. Mandamos 1.679 bits porque sabíamos que cualquier ser inteligente pues sabría factorizarlo en primo, porque los primos es una cosa universal, y lo factorizaría como la única forma que puede. Haría un rectángulo de 23 columnas con 73 filas. Vería ese dibujo donde están los 10 primeros números. Aquí, como veis, pone 1, 6, 7, 8, 15, que son los números atómicos del hidrógeno, el carbono y esas cosas, y el ser humano y tal.
O sea que si cualquier ser inteligente entiende los primos, cualquier ser inteligente se preguntaría, ¿cuántos son? Ya sabemos que son infinitos. ¿Cuáles son? Eso no es tan fácil, pero tenemos test para saberlo. ¿Y cómo se distribuyen? Eso es lo que nos interesa. Y se supone que si se resuelve la hipótesis de Riemann, lo sabremos. Evidentemente, aquel día Michael Atiyah no tenía la demostración. No llegó a tenerla, murió en enero y murió, solo le dio tiempo a ver cómo en las redes sociales, cómo en los foros de matemáticas, sobre todo, lo machacaron. Y le preguntaba a sus amigos, ¿por qué? ¿Por qué tanto odio? Y es muy triste que el final de la vida de un gran matemático como fue Michael Atiyah haya sido ver cómo las redes, no todas, pero sí los foros matemáticos, se cebaron porque él había perdido con la edad una cosa que no debe perder ningún matemático, que es la autocrítica. Termino, os recomiendo esta entrevista de Alfonso Azcárraga. Uy, estoy emocionando. A Atiyah, y voy a terminar con la última, con el final de esa entrevista. Al final de la entrevista, muy larga y muy bonita, Adolfo Azcárraga le pregunta a Atiyah, quizás sea un buen momento para concluir, ¿querrías añadir algo? Y él terminó con un mucho, pero la vida es muy corta. Espero que recordéis siempre, bueno, que los que no lo conocierais, que cuando os suene a Michael Atiyah os suene como uno de los mejores matemáticos del siglo XX, hoy también parte del XXI, y sobre todo que no olvidéis esa última frase de esa última entrevista, donde dice que la vida es corta, porque sí lo que lo es, a veces la puta es más corta de la cuenta. Un beso a todos.